Seguimos adelante con esta transmisión especial de elecciones departamentales y municipales por BTV a 2 minutos de que cierren las mesas, 4 minutos de que cierren las mesas receptoras de votos. Nos vamos al norte del país, más precisamente el departamento de Artigas con Sergio Martínez. Sergio, ¿cómo estás? Contanos cómo está todo por allí. Buenas noches, estamos aquí en el Club Juan Zorrilla de San Martín, en donde hay 3 circuitos, más del 80% de la gente que ya votó, de los habilitados, y así en toda la ciudad de Artigas en principio. Resta saber mayor información sobre lo que está sucediendo en la zona oeste, en Bella Unión, donde seguramente será muy peleada la municipalidad. Pero aquí estamos, por ejemplo, aquí está muy tranquilo en este circuito número 84. Mucho movimiento durante el día, ahora ya no queda casi nadie para votar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, ¿cuánta gente tenía que votar aquí? ¿Estaba habilitada y cuántos votaron? Están habilitadas 372 personas y hasta el momento votaron 330. Una jornada bastante ardua, intensa. Sí, fue intensa. Había momentos que estaba muy intenso. ¿En qué horario fue el más de afluencia? Entre las 2, después del mediodía, estuvo más intenso. Y ahora bueno, lo último. Por supuesto que el papel del facilitador o facilitadora, bueno, ¿cómo ha sido el trabajo? ¿La gente le consulta? ¿Cómo ha ocurrido? Buenas noches. Mira, sí, ha venido mucha gente mayor y que necesita acompañarlos y orientarlos un poquito, pero todo con total normalidad. Muy tranquilo todo. Gracias. La gente muy contenta de poder votar y vienen, se trasladan de diferentes lugares. Así que bárbaro todo, tranquilo. Ahora hace un buen rato que ya no venía nadie. Sí, hace un buen rato que ya no, que ya por ahora estamos a punto de cerrar. Sí, estábamos a punto de cerrar y por ahora estamos tranquilos. Gracias. ¿Está? Bien, agradecemos entonces al personal de este circuito, del circuito 84 aquí en Club Juan Zorrilla de San Martín. Decimos que son 3 los circuitos aquí y los candidatos, 10 candidatos a la intendencia que ya sufragaron durante la mañana, más de 140 listas para ediles. Así que, bueno, así está el panorama a esta hora donde empieza a caer la temperatura. Muy bien, Sergio, te agradecemos por este aporte. Nosotros volvemos aquí a Montevideo, nos vamos a la sede del Partido Colorado. Allí está Emiliano Wigman. Emi, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Estefi? Buenas noches para ti, buenas noches para todos los televidentes. Sí, casa del Partido Colorado que de a poquito va llegando la gente, porque hace algunos minutos nada más era muy escaso el movimiento. Llegó hace instantes nada más la candidata que, si bien compite por el lema de Coalición Republicana, obviamente es en representación del Partido Colorado. Estoy hablando de Virginia Cáceres. No ha llegado, por ejemplo, el secretario general del partido, estamos hablando de Andrés Ojeda, tampoco lo ha hecho el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. A esta hora, como van a ver ya en las imágenes, el movimiento es escaso. Sí se pretendía que alrededor de las 19:30, bueno, hubiese un mayor movimiento. Un Partido Colorado que hoy tuvo una particularidad. Está la casa del Partido Colorado aquí en Martínez Trueba, casi Soriano, con las puertas abiertas de par en par, obviamente a la espera de distintos simpatizantes del Partido Colorado. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en este punto de Montevideo? Una persona ingresó, no era simpatizante del Partido Colorado y lo que buscaba era robar. Bueno, tal el caso fue que una funcionaria aquí de la Casa del Partido Colorado se dio cuenta que esta persona no venía con ninguna intención relacionada a la política, sino que tenía otras intenciones y que estaba revisando una mochila que estaba en un banco. Bueno, se dio esa situación, la persona no llegó a sustraer nada de esta mochila, pero sí se generó un momento de tensión, si se quiere, en un caso poco habitual para una jornada democrática. Si a ustedes les parece, en unos 10 minutos está previsto que llegue Andrés Ojeda. Mucho se ha hablado hoy, por ejemplo, la posibilidad de que si se vuelve a aplicar el lema de Coalición Republicana se haga para los 19 departamentos o no se haga. Fue un planteo que hoy hizo el expresidente Sanguinetti más temprano. Veremos cuál es la visión del secretario general. Hoy, por ejemplo, Virginia Cáceres nos decía: puede ser una discusión, no es una discusión que nos tengamos que dar en esta jornada. Hoy tenemos que ver quiénes son los ganadores en las elecciones departamentales y municipales, así que en algunos minutos nada más, si a ustedes les parece, los vuelvo a convocar.
Emi, muchas gracias por este aporte. Nosotros volvemos allí a las inmediaciones de Boulevard España y Pablo de María, la sede de Martín Lema. Está Rosario Lema con el senador Javier García. Adelante, Ro. Sí, Stephanie, como decías, estamos con el senador Javier García. Han ido llegando poco a poco los dirigentes del Partido Nacional. Senador, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cómo está viviendo esta jornada? Con las cosas comunes que tienen los domingos electorales, pero también con un domingo electoral diferente porque fue de mucho menos movilización, de mucha tranquilidad, no se veía en las calles en Montevideo, pero hablé con compañeros en todo el país y me decían la mayoría de ellos que fue así, tranquilo, sin esa movilización típica, banderas en los autos, agite, lo cual es una diferencia que yo noto hoy, ¿no? García, usted se ha manifestado de algún modo molesto con lo que ocurrió con el intendente Besossi en el departamento de Soriano, que se había impedido de votar. Porque la verdad que es inédito y es grave, ¿no? Porque que una fiscal en los hechos prohíba el ejercicio del voto es un derecho ciudadano que usted y mío de todos los uruguayos en democracia, por lo cual peleamos muchos años en Uruguay a una persona inocente, porque Guillermo está en un proceso judicial y es inocente hasta que se muestre lo contrario, tiene todos sus derechos en ejercicio, y de hecho se le prohibió el derecho al voto porque el local de votación, que en este caso era la Oficina de la Juventud de Soriano, no se lo adjudica Besossi, lo adjudica la Junta Electoral de Soriano. Puede haber sido ahí en una escuela, le tocó ese. Y no puede entrar porque la fiscal advirtió que si lo hacía tenía que tenerse las consecuencias. En los hechos, salvo que hubiera desacatado, le prohibió el derecho al voto. Entonces creo que habla de un ensañamiento procesal, que no es la primera vez que sucede en este procedimiento con Besossi, un ensañamiento, vuelvo a reiterar, procesal, inédito, y yo creo al mismo tiempo que absolutamente inexplicable, o podría tener alguna explicación, pero la verdad que desde el punto de vista jurídico ninguno. Besossi, que iba a entrar a la Oficina de la Juventud, adelante de todos los funcionarios municipales, de todas las cámaras de televisión, de los custodios, decir, deme ese expediente que me lo llevo, me parece realmente que es un exabrupto, pero aparte un ensañamiento grave. Ante esta situación, ¿se empieza a hacer algo desde el Partido Nacional? ¿Se va a insistir en la actitud de la fiscal? Bueno, me parece que ahora tiene que transcurrir el tema desde el punto de vista de los abogados de Guillermo, y yo sé que allí está siendo analizado el tema. ¿Cómo se vive esta instancia ya prácticamente cuando quedan pocos minutos para el cierre? Ya creo que ya estamos ahí en el cierre, ¿no? Nada, esperando los resultados y el final de un proceso electoral. Hoy terminan 2 años prácticamente entre la campaña previa a la interna, octubre, noviembre y hoy. Proceso largo, pero es el que da la Constitución. Si uno quisiera achicarlo, tiene que modificar la Constitución. Y no creo que ni creo que sea prioridad, ni que esté en la agenda entrar en un proceso de reforma de Constitución, que aparte significaría otro proceso electoral más para reformarla. Así que me parece que es largo y la gente responde con apatía. Me parece que esa es la respuesta ciudadana. Quita emoción, digamos, quita interés de la ciudadanía. Sí, seguramente no hubo un enamoramiento muy grande con las campañas. Y aparte, en el caso de Montevideo se suma otro elemento que yo creo que no es menor. Vamos a ver cómo hay un voto en blanco a nivel de los municipios muy importante, porque no hay una comprensión, y es un problema de los políticos y no de la gente, de las alcaldías. ¿Para qué sirven? Esa es la pregunta, porque en el interior usted tiene una noción geográfica, la alcaldía de San Carlos, la de Vergara, la de Fraile Muerto, en fin, San Bautista. Quiere decir, hay una definición territorial. Aquí no la hay, porque yo nací en Jacinto Vera, no nací en el municipio C. Y somos propietarios, entre comillas, de nuestro medio cercano, nuestro barrio, ahí hacemos nuestra vida. Y esto de ser hijo de un municipio, que hay una calle, uno está a un lado, está acá, termina de no comprenderse y no comprenderse bien la finalidad de las alcaldías en Montevideo. Senador Javier García, muy amable. A ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra del senador Javier García. Como les decía, van llegando los dirigentes. En estos momentos está llegando el ex candidato presidencial Álvaro Delgado aquí a la sede de Martín Lema. Muy bien, Rosario, te agradecemos por este aporte. Ya veíamos que se están abriendo los primeros sobres, cerraron las mesas de votación. Nos vamos rápidamente a la huella de Seregni. Roberto Riolfo tiene novedades, continúan llegando los dirigentes. Roberto, adelante.
¿Qué tal, compañero? Sí, continúan llegando los dirigentes, más allá de los candidatos, dirigentes connotados. Y una de ellas, sin lugar a dudas, me refiero a Lilian Quechichán, de larga data, de gran trayectoria en el Ejecutivo, pero que bueno, en este momento no está ocupando cargos en el Ejecutivo, pero puede haber alguna sorpresa. ¿Qué tal, Quechichán? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Al fin de una jornada linda, como son siempre las jornadas democráticas, donde la gente se puede expresar, así que muy contenta. En Montevideo faltó efervescencia, no vimos casi que banderas. Bueno, yo te diría que sí, que al principio fue una campaña bastante fría. En los últimos días de la campaña, sí se notó cierto calor. Es cierto que hoy en la ciudad la gente hubo como una cosa más silenciosa, pero con mucha participación, porque las cifras están dando que hubo un buen nivel de votación. Quechichán, ya se abrieron las mesas, los primeros sobres, o sea que ya que podemos hablar, ¿qué expectativas tiene el Frente Amplio? Por supuesto acá en la capital parece bastante evidente, en Canelones también, que puede ganar la fuerza política, pero hay disputa, pues se puede perder alguna intendencia, incluso ganar alguna que no estaba prevista. ¿Qué sabe usted? Nosotros esperamos retener las que tenemos y si conquistar alguna otra. Es cierto lo que tú decís, las encuestas previas muestran paridad en varias intendencias del interior, tradicionalmente sin ningún tipo de alternancia, donde hace más de 70 años gobierna el mismo partido. El Frente Amplio ha hecho en muchos departamentos campañas extraordinarias con muy buenos candidatos, así que sí tenemos expectativas de poder recuperar o ganar nuevos gobiernos departamentales y municipales, también algunas alcaldías. Sorprende bastante, lo hablamos con los colegas, del tema de la Valleja. ¿Qué análisis hacen ustedes con la Valleja? ¿Qué está pasando allí? Ya estuve, fui parte de la campaña, estuve hace unos 15 días, hay una efervescencia impresionante, hay un enojo bastante grande de la sociedad con el intendente actual. Y nosotros tenemos dos muy buenos candidatos, muy queridos por la sociedad, un Frente Amplio súper unido, ha recorrido todo el departamento. En la capital, te diría, en Minas, el Frente Amplio tiene una ventaja importante en la cantidad de votos. Bueno, el desafío está un poco en ese interior más profundo, pero con mucha confianza. No estaba en la mira ningún politólogo ni sociólogos, eso es lo raro de la Valleja. Pero así es, está muy parejo y con un Frente Amplio que viene sostenidamente creciendo. Quechichán, es inevitable preguntarle, en caso de, como vienen las encuestas perfiladas, si Mario Vergara se consagra intendente de Montevideo, ¿cuál va a ser el futuro de Quechichán? Bueno, primero hay que contar los votos, ¿verdad? Sí. Pero sí, todo parece indicar de que Vergara puede llegar a ser el intendente de Montevideo. En ese caso sí, yo volvería al Senado ocupando el lugar que él tiene hasta ahora. ¿El Ejecutivo no más? No, el Ejecutivo ya estuve 15 años. No creo en la renovación en esos cargos, que son además altamente exigentes, pero en el Senado realmente creo que puedo aportar. Y así lo creen los compañeros. Exacto, lo dijo el mismo Orsi en el momento de la votación, que era muy largo el periodo. Sí. ¿Esto se puede llegar a debatir en el Senado o en el Parlamento? No sé, a mí me parece que el Uruguay tiene otras prioridades que no es discutir una reforma constitucional. Eso es muy personal. Creo que tenemos que enfrentar otros problemas que están acuciando a la gente. Personalmente yo creo, es cierto que es larga, porque están las internas, porque están las nacionales, porque están después las departamentales y se hace de 1 año y medio de permanente campaña, pero yo creo que la separación de las elecciones nacionales y de las departamentales le han dado mucha libertad al elector y en lo personal a mí me parece que es algo positivo. Lilian Quechichán ha sido muy gentil con BTV, muchas gracias. Gracias. Tenemos entonces la palabra de la futura senadora, así como las encuestas lo dicen, de la futura senadora Lilian Quechichán. Adelante, compañeros. Gracias, Roberto. Tomamos contacto rápidamente con Matías Garro. Está con Alejandro Sánchez. Adelante, Mati. Es la elección que termina el ciclo electoral del Uruguay. Por tanto, también se ha notado en parte algo de cansancio de la sociedad también. Por la intensidad de las campañas, pero bueno, es parte de eso. ¿Y hay que hacer cambios en eso, en el proceso? Bueno, cambiar siempre está bien. El problema es si
las urgencias están ahí. Cuando tenemos un 30% de pobreza infantil, en todo caso, modifiquemos la Constitución para ver otro tipo de instrumentos que nos permitan mejorar la descentralización, mejorar el desarrollo territorial del país, el ordenamiento territorial, mejorar particularmente las políticas de atención a la primera infancia, que están siendo, lamentablemente, es una nota triste que tengamos del 30% de los niños menores de 5 años viviendo en hogares pobres. ¿Cuáles son las medidas urgentes que va a tomar el gobierno para atacar ese problema? Bueno, son varias. Nosotros las hemos planteado en la campaña, porque si los niños son pobres es porque sus padres y particularmente sus madres, que la jefatura femenina de hogar son las más pobres, entonces hay que trabajar justamente en eso. Si no, hablar de pobreza infantil, obviamente que hay que generar transferencias, y las transferencias tienen que estar, pero lo que hay que generar es consolidar la posibilidad de que esas jefas de hogar tengan un lugar donde puedan dejar a sus hijos, es decir, sistema de cuidado para poder ir a trabajar, poder ir a capacitarse, poder ir a estudiar y acceder a un salario digno que le permita vivir dignamente en su casa, ¿no? Creo que ahí es donde hay que centrar. Entonces, nosotros queremos romper la idea de que las políticas son segmentadas, hay que mirar la integralidad de las políticas y ver cómo actuamos. ¿Tiene previsto el Ejecutivo reunirse con los intendentes que sean electos a la hora de trazar trabajos en conjunto? Bueno, yo diría que en el corto plazo, ustedes saben, hay que esperar, obviamente hoy conoceremos quiénes son los intendentes y las intendentas en todo el país, y nosotros tenemos intenciones de hablar con ellos por varias cosas. Primero porque estamos en pleno trabajo de proyección de lo que es la ley de presupuesto, y ustedes saben que hay un punto importante que tiene que ver con la distribución de partidas nacionales, que se tiene que trabajar en el Congreso de Intendentes, y segundo porque para nosotros el trabajo con los intendentes una vez electos es clave para el desarrollo de las políticas, es decir, no se pueden desarrollar políticas de desarrollo en el Uruguay si no van de la misma mano el gobierno nacional con los gobiernos departamentales. Y además no se olviden que tenemos un presidente que viene de esa barra del Congreso de Intendentes, o sea, viene de ese clan, así que seguramente tengamos una reunión muy rápido. ¿Qué sería una buena elección departamental para el Frente Amplio? Bueno, acá se van a hacer muchas interpretaciones. Acá lo importante para nosotros, para el Frente Amplio, es retener las administraciones en las cuales estamos y donde además en esta elección, particularmente aquí donde estamos en Montevideo, estamos enfrentando el bipartidismo, porque volvió el bipartidismo porque los partidos tradicionales decidieron abandonar sus lemas y presentarse en un lema común, coalición, y eso es un desafío importante para el Frente Amplio, y si la ciudadanía de los Frente Amplistas que han salido a hacer esta campaña a lo largo y ancho del país, y si la ciudadanía de los montevideanos y la montevideana reeligen un gobierno del Frente Amplio, creo que demuestra la fortaleza del Frente Amplio, más allá de los problemas que hay en Montevideo y de las soluciones que hay que acarrear para la Intendencia, pero demuestran de alguna manera que ese ensayo que está haciendo la coalición, que es juntarse en contra de y no a favor de, proponiendo cosas, creo que no funciona en el Uruguay. Haber ganado las nacionales, ¿le da un envión extra al Frente Amplio? Yo creo que la gente... En algunos lugares puede haber cierto envión, no lo niego, pero me parece que los uruguayos generalmente modificamos nuestro voto de octubre, noviembre y mayo. Los uruguayos han entendido que son elecciones distintas y muchas veces sus preferencias pueden cambiar. Y bueno, y eso ha llevado, por ejemplo, que los últimos sondeos han mostrado en varios departamentos también situaciones muy competitivas, como en el caso de La Valleja, como en el caso de San José. Bueno, veremos qué es lo que pasa y veremos cuál es el resultado. ¿Por qué cambia tanto justamente de las nacionales a las departamentales? Bueno, porque por algo son administraciones distintas y probablemente ahí inciden mucho los liderazgos locales. Yo creo que ahí el Frente, en todo caso, ha tenido dificultades para construir liderazgos locales en otros territorios más allá del área metropolitana, y yo creo que ese es un tema que el Frente Amplio tiene que tomar, porque muchas veces lo que termina pasando es que de elección tras elección en realidad lo que hace el Frente Amplio es presentar candidatos distintos y no consolidar figuras locales fuertes, y quizás hay que trabajar en eso. Bueno, será de las cosas que hay que analizar en el partido, seguramente pasada la elección. Hoy el expresidente Sanguinetti se refería a que esta es la última elección que se imagina él con este formato en solo 3 departamentos acordando en la coalición un candidato único, ¿no? Él se imagina que de futuro va a ser una coalición entera para competir en las distintas instancias. ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, Sanguinetti ha sido un promotor de esta idea del fusionismo, ¿no? Wilson Ferreira, por ahí hay algún video que circula de Wilson Ferreira Lugatti diciendo que algunos hablan de los partidos que votan a los partidos tradicionales y dicen que no se pueden votar, porque una cosa es ser blanco, otra cosa es ser colorado.
es un tema que tienen que resolver los partidos fundacionales, que son los partidos más viejos del mundo. Mi única consideración con respecto a esto es que sería bueno que se juntaran para proponer cosas y no en contra de. Seguramente tengan mejores resultados si lo hacen a favor de determinadas propuestas y no juntarse en contra del Frente Amplio. ¿Qué visión tiene Mujica hoy? No, hoy no hablé con Mujica, pero ayer hablé con Lucía y estuve el jueves en la chacra, lo visité, estuvimos un rato hablando con él y bueno, está ahí sobrellevando su proceso, su enfermedad y lo estamos acompañando, como decía hoy más temprano, lo estamos acompañando como nos han pedido, siempre de cerca, tratando de colaborar y tratando de alguna manera acompañar tanto a Pepe como a Lucía, ¿verdad? ¿Qué visión tiene el Ejecutivo respecto al proyecto para regularizar ingresos a las intendencias que ahora pasa al Senado? Bueno, el Ejecutivo no lo ha discutido. ¿Espera que se apruebe? Yo te puedo dar mi opinión personal, yo creo que es un buen proyecto. Yo creo que es un buen proyecto, ojalá se apruebe. Y eso es algo que tendríamos que conversar con el Congreso de Intendentes que resulta de esta elección. Yo creo que sería pertinente. Muy bien, así teníamos la palabra del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Volvemos rápidamente a la sede del candidato Martín Lema. Allí está nuestra compañera Rosario con el senador nacionalista Álvaro Delgado. Adelante, Ro. Así es, con el senador Delgado, quien amablemente, pese a haber hecho declaraciones anteriormente, está hablando con nosotros ahora. Delgado, bueno, ¿qué expectativa? ¿Cómo se está viviendo? Me destacaba que hay en algunos lugares del interior un alto porcentaje de votación. Sí, me acaban de decir que a las 7:30 cerrado la mayoría de circuitos, el horario normal de votación, hay una votación promedio del 87, creo, cerca del 87, en Salto estamos en 89, casi 90%, así que es un departamento con expectativa, seguramente podamos ver alternancia en el poder. Yo creo que la alternancia se da y es buena cuando hay gestiones malas. Lo de Salto era necesario, yo creo que lo venía reclamando la gente, una gestión que venía degradando el departamento, haciéndolo menos operativo, una ciudad, sobre todo un departamento muy lindo. En Montevideo pasará algo parecido, veremos el resultado, pero en Montevideo 35 años de gestión, hemos venido retrocediendo como ciudad. Y yo creo que la oportunidad de generar un cambio tiene mucho que ver con de sacarle a la gente la resignación y decir se puede, ya está y se puede cambiar, se puede gobernar diferente y se puede gobernar mejor. Esta elección es desacoplada de la elección de octubre, donde cada uno votó por su partido, en noviembre, donde cada uno votó por un proyecto país. Ahora no hay políticas nacionales, hay temas de cosas simples, pero no menos importantes. Tan importante como las otras, tiene que ver con lo cotidiano, la basura, el tránsito, caminaría rural, calles, limpieza, iluminación, tiene que ver con eso. Y hay gestiones que defraudaron en eso, que están en el debe con la gente. Montevideo es un caso, por eso yo creo que Martín y la coalición en Montevideo va a votar muy bien. Y yo creo que hay otras cosas que, como la gestión es buena, la premian con la continuidad, por lo menos de la línea partidaria. Yo estoy convencido que va a haber una buena cantidad de intendencias en manos del Partido Nacional y de la coalición de gobierno, que tiene que ver con un contrapeso al gobierno, pero tiene también que ver con o la alternancia cuando la gestión fue muy mala, el caso de Montevideo, o es el caso de Salto, o también en lo que tiene que ver con la continuidad cuando las gestiones son para premiar a quien que le da credibilidad y confianza para seguir mejorando. Ahora, ¿qué lectura se puede hacer en el caso de que el Montevideo no haya alternancia pese a lo que usted señalaba, las críticas al transporte, la basura, la seguridad? Veremos en un rato cuáles son los resultados. Yo creo que la campaña ha sido muy buena y se enfocó en lo que hay que enfocar, en la cosa que Montevideo siente que está harto de que no cambien. En 35 años hay que cambiar. Si no de ahora, bueno, empezamos un proceso para que el instrumento siga funcionando y que el cambio sea inexorable. Yo creo que va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Y el proceso de coalición está bueno discutirlo con tiempo, como venía diciendo a los colegas, de abajo para arriba, la gente hacia la dirigencia, no de las cúpulas imponiendo, sin que cada partido pierda la identidad, pero la coalición republicana es para mí una necesidad como instrumento no solo para ganar, sino también para gobernar. Delgado, ha sido muy amable. Muy amable y gracias a ustedes una vez más. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de Álvaro Delgado, insistiendo en la necesidad de cambios para demostrar cuando las gestiones no son buenas.
Gracias, Rosario. Allí en nuestro sistema multipantallas veíamos las aperturas de sobres en los diferentes departamentos y ya nos vamos a Rocha nuevamente con Johnny Casella. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bueno, queridos compañeros, Estefi, estamos aquí desde el departamento de Rocha, donde está comenzando en este momento el escrutinio en el circuito número 12. El primer voto es para el Frente Amplio aquí en el departamento de Rocha, para la lista 52 en este circuito. Reitero, circuito 12, Intendencia Departamental de Rocha. 90% de los habilitados para sufragar lo hicieron aquí en este circuito. Ya vamos a tener el segundo voto. Es para el Partido Nacional, lista 3330 del Partido Nacional para Néstor Fernández. Seguimos con el escrutinio, reitero, circuito 12, Intendencia Departamental de Rocha. Unos 400 habilitados había aquí en este circuito. Otro voto para el Frente Amplio, lista 12, que pertenece a la doctora Flavia Coelho. Reiteramos que aquí no se votan alcaldes, no se votan candidatos a alcalde, por eso las hojas de votación que ustedes están observando son únicamente a los candidatos a intendente por el departamento de Rocha, a diferencia de otros circuitos donde sí hay municipios. La lista 609 es para Aníbal Pereira, este voto, Frente Amplio, tercer voto que recibe esa fuerza política aquí en el departamento de Rocha, en este circuito 12, Intendencia Departamental de Rocha. Vamos con el quinto voto que se va a abrir. Pertenece al Partido Nacional, lista 33. Hay un voto para Alejo Pierres. 2 votos para el Partido Nacional. El anterior era para Néstor Fernández. Otro voto que va a recibir el Partido Nacional, también la lista 33, que encabeza Alejo Pierres aquí en la Intendencia Departamental de Rocha, reitero, circuito número 12. Le agradecemos a Johnny Casella. Veíamos la primera apertura de sobres en el departamento de Rocha. Seguimos en el este, nos vamos a Maldonado. Fabián, contanos cómo está la cosa por allí. Circuito 67 en la inspección de escuelas de Maldonado, 408 los habilitados para sufragar, 350 los votos emitidos y aquí hace segundos nada más tuvimos el primer voto anulado, una lista en lo departamental del Partido Nacional y una lista a lo municipal y una lista del Partido Colorado. Bueno, por el momento estos son los sufragios que se están emitiendo en estos momentos, uno para Rodrigo Blas en lo departamental y Cerveto en lo municipal, otro acompañando a Bella y en lo departamental y Laura Barreto en lo municipal y Eduardo Antonini en lo departamental del Frente Amplio. Bueno, por ahí los votos aquí en este circuito que se acaba de abrir y se está haciendo el escrutinio, insisto, con estos primeros votos y con esta situación de la complejidad, un poco la muestra de lo que es esta elección que todavía muchas veces no se logra entender, que no se pueden cruzar de esa manera los votos con lo departamental y lo municipal, ¿verdad? Bueno, aquí se dio precisamente este caso hace segundos nada más. Así está la apertura de escrutinios aquí en el departamento de Maldonado, circuito 67, inspección de escuelas de la capital departamental. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por este aporte. Ya vamos a seguir recorriendo el país, los diferentes móviles que tenemos desplegados a lo ancho y largo del territorio nacional.